se me vea bien. Tengo aquí colocado también el Telegram para poder comunicarme con vosotros, por lo que hoy, feliz Día Mundial de las Aves Migratorias. Gaur, dan hori opa doitzuet, hegazti migratzaileen mundu mailako egun zoriontsu bat igarotzea eta hegazti behaketa pila batekin. Espero que el día de hoy, con el día que tenemos aquí por lo menos, que veáis un montón de aves migratorias o aves que sean sedentarias, que todas ellas tienen cabida el día de hoy. Como anunciamos desde ayer, creo que fue, pues bueno, hoy vamos a hacer un evento en directo, un directo especial, diríamos para celebrar este día que sería nuestro santo, ¿no? El santo de lo que es el Urdaibai Bird Center, ya que somos un centro que está dedicado a lo que es a las aves y sobre todo a sus migraciones, a la investigación de esa migración de las aves, la investigación de los hábitats que utilizan y sobre todo todos esos datos que conseguimos, el ponerlos a vuestras manos y el poder divulgarlos de una manera sencilla y visual, que todo el mundo pueda comprender y ver. Hoy, un día, nunca mejor dicho, día de la migración, porque aquí por lo menos en Urdaibai, en la reserva de la biosfera de Urdaibai, ahora mismo podemos tener una temperatura, no sé si de unos 20, 21, por ahí grados, no he visto lo que pone en el termómetro de la pantalla, pero un día espectacular. Bero egingo duen egun bat, un día con viento sur y con lo que esto trae. Viento sur significa día de migración. Día de migración, aves que están migrando a saco, migrando altos en el cielo hacia sus zonas del norte, además aprovechando ese viento sur que tenemos ahora para poder dar el salto en el Golfo de Vizcaya y poder acercarse hacia sus zonas de cría del norte. Por lo tanto, hoy no va a ser un día de sedimentación, de aves que veamos en nuestro entorno, aves migratorias que tengan que parar, ¿no?, en nuestro entorno. Es un día súper interesante por eso mismo, porque las aves están migrando. Hegaztiak migratzen ari dira oso altu gaur egun honetan, eta zailago izango da bertan ikustea, lurraren parean, hegazti horiek migratzen ari diren hegaztiak. Hala eta guztiz ere ikusi ditugu eta gero kontatuko dizkizuegu hainbat gauza. Voy a hacer esta primer cacho de este primer tramo o primera parte del directo en euskera y castellano, los dos a la vez, y luego ya pasaremos al directo usando las cámaras que tenemos en la laguna y la cámara del águila pescadora. Ya haré una en castellano y posterior en euskera, otro ratito. Por lo que, bueno, aquí tengo el Telegram, saludaros, bueno, a toda la gente que estáis siguiendo, incluso desde Gran Canaria, que estoy viviendo ahora, desde Erandio, desde Bilbo, bueno, desde Cáceres, desde Esparreguera, de un montón de sitios que estáis siguiendo ahora mismo este directo. Primera parte, anillamiento con el día de hoy. Hemos dicho, día de migración, hemos abierto nuestra estación de anillamiento como las jornadas que solemos tener que hacer. Yo ahora voy a haceros una pequeña demostración de lo que vayamos a anillar ahora. No hay mucha diversidad de especies, pero muy interesante las cosas que hemos visto, sobre todo dándonos cuenta que hoy la mayoría de las aves migratorias, las que están migrando, están volando sobre nosotros, no tienen por qué parar, no hay ningún frente que les impida el vuelo, sino todo lo contrario, un viento sur perfecto para que con el viento a popa ese les lleve hacia sus zonas de cría. A las 6:30 de la mañana hemos abierto las redes, hemos empezado a anillar. Sabéis que nosotros, luego os explicaré mejor, pero con el directo, pero sabéis que nosotros tenemos varias estaciones de anillamiento y esos son lugares donde nosotros muestreamos las aves. Tenemos unas estaciones que son fijas, en la marisma, en un carrizal, que lo que nosotros solemos hacer es, cada cierto tiempo, cada 15 días, cada semana, según el proyecto que sea, abrimos las redes desde el amanecer, 4 o 5 horas de redes abiertas, y vamos pasando por las redes para ver si las aves que están en ese entorno caen en las redes. Por supuesto, no cogen ningún daño,
nosotros las retiramos de las redes y vamos anillándoles, cogiendo un montón de datos. Ahora mismo os voy a enseñar todo, cómo se hace, aunque muchos de vosotros ya hayáis visto, pero yo lo voy a volver a enseñar para, sobre todo, la gente que no hayáis visto una jornada de anillamiento. Se retiran las aves de esas redes, son redes japonesas en las que caen las aves sin coger daño. Luego hay un protocolo para sacarlas y posteriormente se pasa a anillar, a cogerles a identificar el ave, a cogerles biometrías, un montón de datos que se cogen lo más rápido posible y posteriormente los soltamos para que sigan con su ciclo vital. El anillamiento en principio consiste en colocarles a las aves unos dispositivos, no podemos llamarles dispositivos, unas anillas, diríamos, en las patas, en los tarsos, anillas de distintos tamaños dependiendo del ave que vayas a anillar, y en esa anilla pone en todas las anillas un número, un código alfanumérico que tiene alguna letra, algunos números, 6 números normalmente, las nuestras, y un remite. En nuestro caso, Aranzadi San Sebastián. Nosotros estamos anillando con la oficina de anillamiento de Aranzadi, y que lleva anillando desde 1949, diría yo. Fueron los primeros en empezar con el anillamiento científico aquí en lo que es en el estado. Los primeros anillamientos se realizaron en Doñana, y sobre todo con aves más grandes de las que vamos a ver hoy, sobre todo con garcetas, sobre todo con garzas imperiales, etcétera, que estaban criando entonces en el Doñana de esa época, ¿no? Desde entonces pues ha estado en marcha en la estación de anillamiento de Aranzadi, que es los que nos proveen de estas anillas para poder realizar los seguimientos de las poblaciones de aves que utilizan los lugares, como por ejemplo Urdaibai. Por lo tanto, el método consiste en colocarle una anilla identificativa al ave, como si sería un carnet de identidad, y posteriormente soltarlo y esperar pues que algún otro anillador o nosotros mismos en otra época, en otros días o otras jornadas de anillamiento podamos capturar esas aves y sacar información de por dónde se mueven las aves, qué lugares se utilizan en sus migraciones, ya que nosotros como Aranzadi estamos aquí anillando, pero en cada país hay distintas oficinas de anillamiento que anillan con sus respectivas anillas y direcciones. En Inglaterra existen un par de oficinas de anillamiento, del British Museum, en Jersey, en la isla de Jersey hay otra. Francia tiene su oficina de anillamiento, Paris Museum. Alemania, Rusia, todos los países europeos tienen sus oficinas de anillamiento, y todos los datos que recogemos nosotros van a parar, y todos los datos que se recogen en esas oficinas de anillamiento van a parar a una entidad bastante más grande que se llama Euring, y que es donde se guarda la gran base de datos de todos los anillamientos que se realizan en Europa. También se anilla en América, también se anilla en Asia, por lo que hay una red de anilladores en el mundo, que es lo que luego hace que tengamos información, ya que anillas nuestras pueden capturarlas o pueden verlas otros anilladores en otros países, y nosotros podemos ver anillas de gente de otros países. Al final, con el anillamiento lo que consigues es saber más o menos los lugares que utilizan las aves para sus migraciones o en sus ciclos vitales. También puedes calcular en zonas, pues puedes ver la población de aves que existe en ese lugar, la composición específica, y por supuesto también pues la evolución de las poblaciones durante años, ¿no? Esto es una actividad que la llevamos realizando aquí en Urdaibai desde el 2002, o sea que en este momento tendremos cerca de 80.000 datos sobre aves que han pasado alguna vez por aquí, por Urdaibai. Eso al final son un montón de datos que te hace ver la tendencia de las poblaciones, la evolución de esas poblaciones de aves y la salud de este ecosistema en lo que a aves se refiere, ¿no? Un montón de datos que conseguimos con lo que es el anillamiento en Aranzadi. Nosotros aquí estaremos anillando cerca de 4.000, 5.000 aves al año en los proyectos que llevamos
en marcha aquí en el Urdaibai Bird Center, y nosotros solo nos dedicamos a anillar aquí en Urdaibai. Tenemos estaciones, como os he dicho, en Marisma, hay alguna estación de bosque también para otros proyectos con aves forestales. Existen también estaciones en el propio estuario para limícolas. En la costa hay una campaña chulísima que es la campaña de la isla de Ízaro, que allí se sigue a las colonias de gaviota, de garcilla boyera y de garceta común de la isla, y también en la migración posnupcial en agosto se realiza una campaña súper interesante de un mes de duración para ver todos los días anillando, para ver esa migración posnupcial que se da por el Golfo de Vizcaya, en esa isla que está enfrente de nuestra desembocadura, Ízaro. Entonces, un montón de proyectos. Y bueno, y comentaros que bueno, aparte de toda la información que sacamos, que bueno, también se utiliza el anillamiento para, sobre todo, educación medioambiental con chavales, con gente adulta, pues para que vean también metodología de seguimiento de aves. Y sin más, os voy a enseñar alguna anilla para que os hagáis una idea de qué es lo que pone la anilla. Me voy a acercar a la cámara, no sé si se verá, pero bueno, si enfoca por lo menos, pues vais a ver que hay anillas de distinto tamaño, dependiendo de la especie que vayamos a anillar, y os voy a enseñar una de las anillas, una que se vea clarito, alguna bastante grande. Ahora yo creo que me vais a ver mejor aquí, y aquí podéis ver una anilla que no es para pájaros, que vamos a colocar hoy, no sé si se ve, pero bueno, si no lo os digo. Y aquí veis que hay una letra que sería la C, luego 6 números, y el remite que pone Aranzadi San Sebastián. Esto es lo que va a llevar el ave durante su vida. Sería al fin y al cabo como si nosotros lleváramos una pulsera, un anillo o lo que fuera, ¿no? No le molesta al ave y puede seguir haciendo su vida tranquilamente con esta anilla. Y luego lo que nos aporta es muchísima información, sobre todo cuando esas aves se recuperan. ¿Conforme? Pues mira, lo más fácil es que vayamos a empezar. Y voy a comentarlo también en euskera. Eta gazteleraz esaten egon naizena. Orain, eraztuntzen hasiko gara, baina eraztunketa zertan datzan, ezta? Azken finean datza hegaztiak guk badaukagu estazio bat, hainbat estazio dauzkagu, eraztunketa estazio, bertan sarea jartze ditugu, eta sare horietan, handik dabizen hegaztiak erortzen dira, eta noski, minik hartu gabe, noski, eta gero, protokolo baten bitartez, ateratzen dira sare horietatik, jartze ditugu horrelako poltsatxoetan, hemen, orain momentuan hegaztitxo bat dago, lasai egon dadin, eta ez daiten estresatu behar dena baino gehiago, eta ondoren identifikatu ostean, eraztuna jartze zaio. Segun eta ze hegazti den, eraztun tamaina desberdina. Eraztunean jartzen duena, da, gure nan bat izatea moduan, gure identifikazio karneta izango balitz moduan. Hegazti bakoitzak izango du bere identifikazio zehatza, ez dago bi bardin garamatenik. Beraz, hemen jartzen du zenbaki bat, letra batekin, modeloarena, eta helbide bat. Gure kasuan, Aranzadi San Sebastián. Gu Arantzadiko eraztuntzen bulegoarekin ari gara eraztuntzen hemen, Urdaibain, eta esan behar dugu Arantzadiko eraztuntze bulegoa 1959tik dabilela eraztuntzen estatuan. Lehenengotan Doñanan hasi zan, han hegazti handiagoekin hasi zan, lertxunak, lertxuntxoak eta horrelakoekin, eta orain momentuan hainbeste eta hainbeste eraztuntzaile gara, eraztuntzailea ditu, eraztunketa estazio desberdina dauzkagu Euskal Herrian zehar, baina nik esango nuke penintxula osoan zehar eraztuntzen dugula Arantzadirekin, eta mundu mailan eta Europa mailan badira beste eraztunketa bulego batzuk, eta informazioa gure artean elkartrukatzen dugu, batez ere jakiteko guk eraztundutako hegaztiak ea beste lekuren batetik igaro diran, edo beraiek eraztundutako, beste herrialde batzutakoak eraztundutakoak ea hemendik ikusi baldin baditugu. Hor sare horretan badago entitate bat eurin deitzen dela, hor biltzen dira Europa osoko eraztunketa datuak, guk hartuko ditugun datuak gaur, eta hortik sakabanatzen da informazioa. Informazioa batez ere hegaztien nondik norakoak ezagutzeko, hegaztien konservaziorako beharrezkoak diren lekuak ezagutzeko, baita ere hegaztien populazioen dinamikak, baita populazioen egoerak,
eta evoluzioak. Beraz, hasteko, gaur, migrazio egun polita, baina egaz egiteko. Eraztuntzeko hegazti kantitate gutxi. Naiz eta orain dinok gelditzen zaigun horrelako batzuk egin behar izatea. Beste ibilbide batzuk egin behar izatea. Beraz, orain momentuan hasiko gara eraztuntzen, gero nirekide jarraituko dute eta begiratuko dugu ordua, bai, perfecto, primeran. A ver, me habéis hecho también alguna pregunta en el Telegram a ver si se debe anillar en época de reproducción. En época de reproducción es muy interesante anillar y además hay proyectos exclusivos para la época de reproducción. Tenemos un proyecto que se llama EMAN y empieza desde el 1 de mayo hasta la primera semana de agosto, creo que va, y se realizan 7 jornadas de anillamiento en época reproductora, sobre todo para controlar esa época reproductora en hábitats muy concretos. Nosotros tenemos una estación que se llama Barrutibaso, que está en una zona de Carrizal y se lleva ahí anillando en el EMAN desde el 2009, diríamos, en esa estación, y se está viendo pues la población sobre todo de aves palustres de ese lugar, de aves de carrizales, ¿no? Entonces, en época reproductiva sí que se anilla, incluso se anillan los pollos de las aves. Veréis que más adelante, si con el águila pescadora, que todo el mundo conocemos, pues todo va bien y salen los pollos del águila pescadora para adelante, pues algún día nos acercaremos a anillarlos para luego poder realizar el seguimiento de esas aves. Seguimientos muy interesantes, ya que, por ejemplo, águilas pescadoras, pollos, anillados hace 2 años en las landas, que entrarían dentro del proyecto porque uno de los machos fue del proyecto de recuperación, se han observado, creo que, no sé si, sé que se han observado en África, creo que en Senegal, pero tampoco estoy seguro el país, ¿no? Pero mediante las anillas que se les ha colocado, sabemos dónde han estado y esa información es súper interesante, lo que es para entender un poco mejor la vida y todo sobre el águila pescadora, ¿no? Hoy ya estamos para algunas aves en época reproductora, por supuesto, estamos en mayo. Para algunas aves todavía estamos en época migratoria. Luego os voy a enseñar unas fotitos de otra jornada de anillamiento que hemos hecho esta semana pasada con limícolas, chulísimo, pero que todavía están en migración. Todavía hay un montón de aves que están en migración, que están por llegar a sus zonas de reproducción. Hoy, las aves que vamos a ver aquí, no vais a ver una diversidad de especies grande, ez da izango dibertsitate handi bat espeziena, bi espezie ikusiko ditugu, baina oso interesgarriak dira. Beti dago zerbait interesgarria, siempre hay algo interesante en todas las jornadas de anillamiento y siempre lo que hacemos entender es a la gente que una jornada de anillamiento no tiene por qué ser mejor cuanto más aves se capturan. O sea, todas las jornadas de anillamiento son interesantes e importantes para los datos y hay jornadas, hay veces, pues que bueno, pues que son 10 las aves que anillas, otras veces 2, ni una, o otras veces 200. Pero el número no da la calidad. O sea, al fin y al cabo son los datos que se recogen lo que te da la calidad al anillamiento y a esas jornadas. Hoy vais a ver que hay algunas aves, las vamos a anillar, vamos a ver cómo las anillamos. Va a ser una exhibición un poco para enseñaros a vosotros cómo se anilla, pero luego mis compañeros seguirán anillando y yo pasaré ya al directo. Entonces, vamos a empezar. Aquí en estas bolsitas tenemos las aves. En esta no sé si coger esta o alguna otra, a ver. Bueno, esta misma. Y os voy a presentar a la estrella de hoy, porque la verdad que es... Mira, ya nos está comentando. Una ave chulísima que estáis viendo ahora. Para todos vosotros, un carricero común. La estación la hemos abierto en un carrizal, por lo que es normal que caigan aves palustres o aves de carrizal. Y aquí podéis ver este carricero común, que lo vamos a anillar enseguida. Luego os voy a enseñar más cosillas, ¿eh? Carricero común, Lescari arrunta. Creo que Folosa del Canya... No, Folosa... Ay, ahora se me ha... Ay, no he traído las guías en galego y en catalán. Pero bueno, enseguida las miramos. Carricero, que está sin anillar. O sea, os puedo enseñar las patas. ¿Veis ahí? Los carriceros suelen estar siempre así.
y lo que vamos a proceder es a su anillamiento. Normalmente en años impares anillamos en pata izquierda y en años pares en pata derecha, en años pares y en años impares en izquierda. Jesús, que no me salía. Este ave necesita una anilla que es el modelo Y, que es la que le va bien con su pata. Entonces cogeremos la anilla, apuntaremos bueno, primero, antes de todo, las gafas, porque si no, mal asunto. Apuntaremos la anilla y la anilla pone 1Y69973. Apuntamos. 73. Y procedemos a colocarle la anilla. Se le coloca en el tarso y luego con estos alicates que tienen unos agujeros a tamaño de las anillas, no le vamos a hacer ningún daño, por supuesto. Apretamos la anilla en el tarso, de manera que la anilla quede ni muy holgada ni muy prieta, súper importante. Por eso cada especie tiene su modelo. Los más pequeños serán la Z, que en este caso no vamos a poner, la Y, luego están las Ks, están las Cs, están las Bs, están las Ls, incluso las Ps, que ya son para el águila pescadora, incluso más grandes, incluso para buitres y demás, o sea, para todas las aves. Una vez anillado, por supuesto, para poder anillar primero lo hemos tenido que identificar. Ya hemos visto que era un carricero común, Leskari arrunta. Lehenengo identifikazioa, eta gero datu biometrikoak hartuko dizkiogu. Beraz, hurrengo pausua, hartuko ditugu, espezia jarriko dut, espezia normalean latinez jartzen da, jende guztiak ulertu dezan, herrialde guztietakoak. Normalmente el nombre de la especie la ponemos en latín, utilizando una abreviatura, para que sea entendible en todo el mundo, porque si no, si pusiéramos Leskari arrunta, pues entenderíamos solo en euskera, ¿no? Los que sabemos hablar en euskera, o carricero común, pues los que saben hablar en castellano, ¿no? Entonces, pues bueno, se pone en latín. Entonces esto sería un Acrocephalus stirpaceus. Acrocephalus, que significa cabeza de flecha. Acro, que es lanza o flecha, o dardo, y tiene una cabeza muy alargada. Es una ave insectívora, luego lo vamos a ver, pero como tenemos varios, vamos a ir haciendo, los soltamos y vamos viendo otras características de otros. Y luego vamos a coger unos datos biométricos, que para eso tenemos unas reglas, tenemos calibre, tenemos varias cosas, para anotarlos en la hoja de campo, que es esta de aquí. Entonces ponemos la especie, Acrocephalus stirpaceus, la hora, por supuesto, y le tenemos que mirar también la edad. En este caso, estas aves, cada ave es un mundo, ¿no? Y sabéis que las aves en sus ciclos durante el año van cambiando plumas, hacen mudas, y dependiendo de qué especie, pues es una estrategia de muda distinta. En el caso de los carriceros cuando llegan aquí, están criando. Aquí tenemos una población de carriceros en Urdaibai y en lo que es todo el País Vasco. En los carrizales, por supuesto, en los humedales, hay aves que se reproducen aquí. Una vez haberse reproducido, ya por agosto, septiembre, ya empiezan a migrar. Son aves transsaharianas, migran hacia el sur del Sáhara, y una vez que llegan allí, los adultos que ya han criado aquí hacen una muda completa de todo el plumaje del cuerpo en África. Entonces, también hay los jóvenes que han nacido durante el año. Esos han nacido con un plumaje, también se van a África, una vez que haya terminado la época de cría, y en África también cambian todo el plumaje de arriba a abajo, cambian toda la ropa de arriba a abajo. Entonces, ahora mismo, cuando llegan aquí, las plumas, tanto de jóvenes como de adultos, son iguales, las han cambiado todas. Entonces, no vamos a poder ver contrastes entre las plumas para poder saber si esta ave es o de el año pasado o anterior, porque todavía no han empezado a sacar polluelos aquí, o sea que de este año todavía no tenemos aves aquí. Entonces lo único que podríamos saber sería si sería del año pasado o el anterior, pero como han cambiado todas las plumas no lo podemos saber, por lo menos por las plumas. Entonces, pues esto sabemos que es un pájaro que no ha nacido este año, es la única información que tenemos, que vuela tranquilamente, que ha regresado de África, pero que no sabemos su edad.
Entonces le pondremos un código, hay un código para las edades que es un 4. Y el sexo, en el caso de los carniceros, por plumaje no se diferencian, ni por biometrías. Bueno, algunos sí quizás, pero no, porque se solapa mucho. Entonces el sexo no lo podemos saber. Más adelante, cuando empiecen a criar, las hembras suelen crear una placa incubatriz para calentar los huevos y las crías. Entonces, las que tienen placa son hembras y los que tienen cloaca, una protuberancia cloacal bastante marcada, esos son machos, pero solo en época reproductora. En este caso, esta no sabemos si es macho o hembra, entonces le ponemos desconocido. Y vamos a cogerle unas medidas biométricas, con unas reglas especiales que tenemos. La longitud del ala, vemos que es 65. Una de las plumas, que todo el mundo cogemos, la P3, la tercera primaria. La primera está muy reducida, esta sería la segunda, entonces tenemos que medir esta tercera, que parece que sería la segunda, pero es la tercera. Entonces, esa pluma es la que medimos. Vemos que tiene 49 milímetros. Más cosas. Vamos a ver también, vamos a medirle el tarso. Para eso necesitamos el calibre. Y con el calibre tarado medimos el hueso del tarso. Esta es una medida también que luego para ver poblaciones y así, pues viene bastante bien biometría. Solo el hueso. Vemos que tiene 22,3 milímetros. Y luego vamos a pillarle también a este para que veáis todo el alineamiento, lo que es el pico, la longitud del pico, 17,5. Luego vamos a ver el estado físico del ave, y para eso lo que tenemos que hacer es soplar al ave. Os voy a enseñar una lámina que tengo aquí, que está en catalán, pero bueno, os voy a enseñar. Y lo que vamos a hacer es soplarle al ave para verle el abdomen y ahí poder ver si tiene depósitos de grasa, que normalmente suele ser el combustible que utilizan para migrar, y el músculo, la condición física en la que está, el músculo que tiene, la pechuga que tiene más o menos. Entonces, hay un código que os voy a enseñar. Y ya. Aquí, no sé si veis, este sería el código de grasa, lo rojo sería la grasa, que se ve que va desde el 0 hasta el 8, entonces hay toda una serie. Las aves que están migrando necesitan mucha gasolina, hay aves que, según la estrategia de migración que tenga, pueden estar en unos momentos con 7, 8 de grasa, esas son capaces de cruzar casi prácticamente, bueno, el Golfo de Vizcaya de tirón, y la península de tirón. Y luego aquí estaría lo que es el músculo, que sería, viendo la quilla, la condición física que la que está. Voy a intentar que lo veáis aquí, no sé si se verá, pero bueno, voy a intentarlo. Vemos que eso amarillo que se ve sería la grasa, y tiene bastante, yo diría que tiene, bueno, para ser un carnicero puedes que todavía esté migrando, tendría un 3 de grasa. Bueno, tampoco es exagerado, pero tendría más o menos un 3 de grasa, ya que la parte de abajo no se le ve todavía llena. Pues marcamos. Y luego lo siguiente que le queda es el peso. Y 2 de músculo, perdón. Gantza, 3, eta muskula 2. Eta orain, gelditzen den bakarra da pixatzea. Eta pixatzeko, hemen daukagu pote txikitxo bat, eta pote txikitxo horretan sartu behar dugu hegaztia pixatzeko. Zaio gustatzen, 11,3 gramo, 11,3 gramos. Es un ave que bueno, que no está mal. Estas aves muchas veces cuando están en plena migración pueden llegar a pesar casi 16 gramos, o sea, de 15 gramos, hemos visto carniceros y carnicerines, sobre todo con acúmulos de grasa súper importantes y
que están en plena migración. Pues esta ave ya está preparada para que siga con su ciclo. Y le vamos a decir, Geruarte, mira. Y se dirige justo hacia el carrizal donde está. Voy a repasar un poco el Telegram. Sí, a ver, los carriceros son un poco, suelen estar todo el rato, o sea, así cantando de esa manera. Bueno, hay de todo, ¿eh? Ahora vamos a hacerlos más rápido y os seguiré comentando cosas. Gauzatxoak komentatuko dizkizuet ere. Hemen dago beste leskari bat, beste leskari arrunt bat. Beraz, hau azkarra egingo dugu, normalean eraztuntzen den modua ikusteko. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido para que veáis también cómo se anilla normalmente, sin explicaciones, sin muchas explicaciones, ¿no? Bueno, vemos que es un carricero, vemos que no tiene anilla, procedemos a su anillamiento. Se le coloca la anilla en el tarso, tartxoan kolokatzen zaio, hartzen zaio. Naiz eta nik asko sakatu ez diot minik hartuko, eraztuna kolokatuta da, eta orain adina esan dugu ezin dugula jakin, dakigula bakarrik ez dela urtengoa, eta sexua ere ez dakigu. Neurri batzuk hartuko dizkiogu, lehenago apuntatuko dut, dena, eraztuna, espesia, eta orain neurriak. Lehenago egoa, dala, 76, eta peirua. 76, 50. Hartuko dizkiogu tarsoa eta mokoa. Eta bat komo liberatzi. Normalean, beste kideekin egiten dute eraztunketa, baina gaur, maskarilla erabiltzearren bakarrik nago hemen. Bestelan ez zitzaidan ulertuko ondo. Estaba comentando que normalmente suelo hacer con otros compañeros, con mis compañeros que están por ahí. Solo que... Mira, las ovejas también se han alterado. 18,28. Solo que, para que se me entienda mejor, íbamos a hacerlo sin mascarilla, entonces pues me toca hacerlo solo. 3,2 de grasa y músculo. 10,6 por si acaso. Y agur. Normalmente solemos hacerlo así bastante rápido para poder agilizar. Hoy, como vais a ver, ya os he dicho, no hay mucha variedad, pero es lo que pasa. Hoy no es un día de semi-alimentación, hoy no es un día que vaya a haber muchas aves por aquí abajo. Mira, otro carricero. Mira, el anterior ha sido bastante más tranquilo que el primero. Otro carricero que está sin anillar. Procedemos a anillar. Y a ver si pasa, ya salimos ya de esta pandemia y podemos volver a las actividades de hace un par de años, donde el día de hoy solíamos hacer una exhibición de anillamiento para todo el mundo. Pero ahora también lo estamos haciendo para todo el mundo, pero en diferido, o sea que es lo que toca. La edad y el sexo, lo mismo. La anilla. La biometría. Hirurogeita bost. Tartxoa eta mokoa. Tartxoa egiteko da asurtxo bat, hemen dagoen asurra. Eta mokoa. Gantza de muskulua.
Este no tiene mucha grasa. Este le voy a dar un 1 por darle algo. Seguramente este será ya residente aquí. Bueno, residente, que ha venido a reproducirse aquí, a este carrizal. O sea que este no se irá muy lejos. Y se nota en el peso, 10,8. Eta ere, agur. Mira, casi ha ido así, directo hacia vosotros. Azkenengo leskaria, hau ere leskaria. Hoy es día de carriceros. Luego ya veremos, a ver que ahora están los compañeros que han ido a dar una vuelta. Que tocaba. Y no sé si se escucha al fondo, pero hay un carpintero que está aquí todo el rato reclamando. Beste el eskari bat, voy a mirar, bueno, Egunon también hasta Cáceres. A ver. He dicho en diferido. No tengo ni un nervio. Bueno, carnicero común, también. La edad y el sexo no lo podemos saber. Anillamiento en pata izquierda. Y medidas. ...64, este es un poco más pequeñito... ...49... ...tarso y pico... ...es justo el hueso lo que hay que medir... ...22,6... con 9. Prácticamente todos tienen, cambiando así por un milímetro, o sea, por décimas de milímetro, prácticamente son todos parecidos de biometría. Lo que difiere mucho es el estado físico también. Venga, este le vamos a poner, no tiene mucha grasa tampoco, pero tiene un 2 de grasa, más o menos, luego os enseño. Amar, coma, iru. Y se nota en el peso. Y este también. Y ahora, beste espezie bat. Kasu honetan, itxaron. Ikusi aurretik, ekarriko dut esateko euskeraz, gazteleraz, galegos eta... Ahora. Aquí me vengo con la chuleta. Con la chuleta. A ver, los carriceros. En catalán, la boscarla de cañar. De cañar. Cañar. Y en galego, creo que era la folosa. No me acuerdo bien. Entonces, vamos a ver. Folosa dos carrizos. Y ahora, esta especie que vamos a ver. Bueno, luego fijaros que entre los carriceros hay un montón de especies. No sé si por suerte o no suerte, hombre, para identificar nosotros aquí normalmente es el carricero común el que pasa, ¿no? Pero hay veces que puede pasar algún otro carricero que sea más del este, que utiliza otras rutas migratorias, ¿no? Pero hay zonas de Europa donde pueden tener 3 tipos de carriceros distintos y para la identificación, es un Cristo.
en mano y cuesta también identificarlos. Para que os hagáis una idea de la variedad de aves de carrizal que existe, ¿eh? Solo le dais una vuelta a la guía y vais a alucinar. Y ahora la que vamos a ver es... A ver si está... Vale. A ver si sabéis, ¿eh? Mira, me voy a acercar al Telegram. Y esto no es un reto, ¿eh? Pero venga, tenéis que adivinar de qué ave se trata. A ver, de aquí suen se egasti den au. Uf, oso mugitua da, ¿eh? Ah, no, hau está. Este es un carricero. Bueno, pero lo tenemos que anillar. Luego voy a mirar a ver si es otro carricero, que lo vamos a anillar. Hoy ha sido día de carriceros, ¿eh? Día de carriceros. Por ejemplo, la semana pasada hubo un día que entraba un frente, entonces hubo bastante sedimentación y me acuerdo que en la misma jornada se capturaron, no sé si en la primera vuelta unos 18 aves y en total el día pues cerca de 40 ejemplares de no sé si 8 especies distintas, 8 o 10 especies distintas. Bueno, vamos a seguir anillándole. Vale, geometría, vamos apuntando. El carnicero. Y vamos a coger la biometría. A ver si me he equivocado de especie y era un carnicero. No creo, ¿eh? Ya. Iruro eta bost. Errata bederatzi. Ah, bueno. Vamos a coger el tarso. Y el pico, pero no cola. Vamos a ver la condición física también, como a todos y a todas. Esto tiene un poco de grasa, diríamos que un 3 de grasa. Ahora os enseño. Perfecto. Y se va. Y ahora vengo, a ver si encuentro el otro. Está por aquí. Aquí está. No tengo ahí otros más para que mis compañeros vayan anillándolos. Esto lo vamos a hacer tita, ya vamos a la retransmisión. Pero me tenéis que decir a ver de qué especie se trata. Me voy a acercar. A ver. Hoy va de pájaros marrones, pero bonitos, y chulísimos. Mira qué patas tiene, las alas que tiene. Mira, además tiene en la cola, la mitad de la cola la había perdido. Es típico en este tipo de aves. Había perdido la mitad de la cola y estas que son más oscuras son las nuevas que le están creciendo y estas son las más viejas, que pueden ser del año pasado, de juvenil o de adulto. Ahora enseguida veremos. ¿Sabéis de qué ave se trata? Voy a mirar en el Telegram a ver si habéis puesto algo. Nos dice que un chochín.
¿Es un chochín? Bueno, aquí van, ahora sí, ahora aquí vienen una cetia ruiseñor o un ruiseñor bastardo, eso sí, esto es, una cetia ruiseñor o un ruiseñor bastardo. Bueno, ruiseñor bastardo se llamaba antes, luego lo han quitado, no sé si por lo de bastardo o por qué, pero una cetia ruiseñor, como se denomina ahora. Errekatxinjoarra euskeraz. Hemen ikusten duzuena, errekatxinjoarra. Eta galegoz, ruiseñor da auga, eta rosiñol bord katalanez. Hementxe dauna. Baina, honek dauka gauzatxo bat, eraztuna dauka. Beraz, ez du eraztun beharko. Hegazti hau, hemen sedentaria izaten da normalean, ez da mugitzen kilometro asko lekutik. Hemen ugaltzen da, eta hemen pasatzen du negua, udaberria, uda dena. Estaba diciendo que esta ave, a diferencia del carricero, que no es migrante, no es migradora, es un ave que normalmente se suele vivir por la zona durante todo el año. Aunque bueno, sorpresas también luego las llevamos, porque siempre se había dicho que es un ave totalmente sedentaria, residente y demás, pero con el anillamiento hemos visto que alguna cetia, algún ruiseñor de estos anillado aquí en Urdaibai nos lo han recapturado en Bayona, o sea que algo se mueven. Y por ejemplo en Cataluña sé que hay bastante migración de ruiseñores en lo que es en la costa catalana. Entonces hay cosas que muchas veces las damos por hechas, pero que no son así. Y dependiendo de las poblaciones, pues algunas pueden ser migrantes, otras no. Entonces, un ave de nuestros carrizales, pero no solo carrizales, marismas, bordes de río, prácticamente en zonas húmedas, cría en todos los lugares. Un ave muy difícil de ver, muy difícil de ver porque va muy por el suelo, pero fácil de escuchar. Luego os voy a poner el sonido que hace la cetia, porque ahora no puedo manejar los mandos, ¿no? Pero el sonido que hace el cetia es un chasquido muy potente que se suele escuchar pues, muchas veces cerca de los ríos, cerca de los humedales. Es un ave también que si nos fijamos en la forma de sus alas, si os habéis dado cuenta, los migrantes, las aves que migran, normalmente suelen tener alas más largas. Y los migrantes de largas distancias, normalmente incluso más. Fijaros en una golondrina y fijaros en esta ala totalmente redondeada o el ala redondeada de un chochín, de un carbonero, pero sobre todo de este tipo de aves. No tienen nada que ver, por ejemplo, con el ala alargada de un carricero, que es migrante transsahariano. Estas son alas redondeadas que las utiliza para volar entre el bosque, la maleza, entre los carrizos. Le dan no sé cómo decir, un esto de vuelo muy bueno. Es como los gavilanes, que tienen las alas más redondeadas que, por ejemplo, los halcones peregrinos. Andan los gavilanes, los azores, andan dentro del bosque para maniobrar, les viene muy bien. Entonces, esta cetia, este ruiseñor bastardo, está anillado. Le tengo que leer la anilla, apuntar, no le voy a coger biometría, no le vamos a hacer estar mucho tiempo, por lo tanto, pero sí tengo que apuntar su condición física y la edad y todo, pero primero la anilla. Vemos que está en pata derecha. Eso nos puede dar a ver que quizás pues, no sea de este año, pero eso no nos asegura nada sin verle el plumaje. Entonces, primero, antes de nada, a apuntar la anilla, que es importante. Esto es un dato, es una recuperación, que no sabemos si es de hace poco, de hace mucho, o la hemos capturado muchas veces. Luego, quizás me meta en el programa que tenemos, de la base de datos que tenemos, y os puedo decir de cuándo es este ruiseñor bastardo. 3KA41062. Vamos a mirarle, a ver si le vemos algún contraste, porque estos, a diferencia de los carriceros también, cuando nacen, los jóvenes hacen una muda parcial, o sea, no cambian todas las plumas para pasar el invierno, en otoño, normalmente después de que haya terminado la época de cría, cambian algunas plumas, casi nunca las del vuelo, ni las rectrices, pero muchas veces las rectrices las sueltan, o sea que hay que tener cuidado. Entonces, si sería joven, veríamos algún contraste entre plumas, porque los adultos, una vez de haber criado, mudan completamente todas las plumas.
Entonces ahora mismo, si este sería un adulto, o sea, que no fuera ni del año pasado, o sea, anterior al año pasado, tendría el plumaje uniforme. No habría un contraste de plumas jóvenes con plumas de adulto. En este caso es súper difícil de ver. Es una especie que se las trae muchas veces. Es muy sutil muchas veces, pero vamos a intentar ver algo. Son contrastes sutiles que suelen tener en algunas de las plumas, en las coberteras. Suelen ser desgastes de las plumas, porque os voy a enseñar un poco lo que es el desgaste. Fijaros, os voy a enseñar el ala, no sé si ahí con el contraste se ve, pero las puntas de las primarias están como bastante desgastadas. Normalmente esa característica del desgaste en esta época suele ser de los juveniles, porque se supone que las plumas de los adultos son de mejor calidad que las juveniles, pero también depende de la vida que ha llevado. Normalmente los adultos tienen un plumaje más polítago de sangue, ¿no? Que más, como más, no sé, y aquí sí que se ve que tiene un pequeño desgaste, aunque también se ve como si sería una barra de crecimiento. Y una cosa súper importante, cuando no vemos una característica en concreto que nos diga que es adulto o joven, pues no lo sabemos. Esta está anillada, por lo que miraremos si en otras épocas se veía mejor algún contraste o lo que fuera, pero le vamos a poner también un 4, que no estamos seguros si es un ave que ha nacido el año pasado o antes. Por lo tanto, te vas con un 4. Y no te vamos a medir biometría, solo condición física. Son bastantes capistas, estos son los chochines. Lo que sí vamos a hacer es, le vamos a medir el ala para saber si es macho o si es hembra, porque en este caso, por biometría, hay diferencias biométricas entre el macho y la hembra. Las hembras son más pequeñas que los machos. En el caso de los ruiseñores bastardos, por ejemplo, si nos vamos a las rapaces, es lo contrario. Las hembras normalmente son mayores que los machos, pero en este caso no. Entonces vamos a medirle el ala solo por saber si es macho o hembra. Vemos que el ala tiene 62 milímetros y normalmente los machos suelen tener de 59 para arriba. Este es un macho, entonces vamos a ponerle, esto es un macho. Y luego la condición física. A este no lo voy a coger tarsos ni nada porque ya lo tenemos cogido. Se ve que no tiene nada de grasa, eso sí, músculo tiene un montón, por lo que es un ave que tampoco necesita mucha grasa para migrar. Entonces, pues bueno, está en muy buenas condiciones y seguirá aquí, pues, tan pichi, me imagino que criando dentro de poco. Entonces, le pesamos. $13,8. Y el peso también, si es más de 11 y así, normalmente los machos. Y con esto le vamos a decir agur a este rosiñol bord, a este errekatxindorrari agur esango diogu, eta zuzenekora pasatuko naiz. Emango dizkidazue 2 minutu lekura joateko eta zuzenekoarekin hasteko, y seguimos enseguida en 3 minutos. Le decimos adiós al cetia ruiseñor, al ruiseñor da auga, y seguimos con el directo. En 2 minutos estamos, ¿vale? Agur.
Ahora sí. Creo que se escucha, ¿no? Uy, voy a quitar estas gafas. ¿Se escucha bien? A ver si me podéis decir por el Telegram. Y si hay alguna gente que está también en el chat de lo que es del evento, del directo, en el de YouTube, pues para que sepa también que existe un grupo de Telegram que se llama Urdaibai Webcam y que os podéis unir a nosotros en las conversaciones, que sobre todo yo suelo ver lo que es las conversaciones del Telegram, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación, si queréis meter cualquier cosa. Me imagino que se me escucha. Bai, entzuten da, eskerrik asko. Iker. Eta bueno, saludos también, buenos días a todos los que os habéis incorporado desde Galicia, desde Cataluña, algún otro también, o sea que buenos días y seguimos con la retransmisión. Ahora no vamos a hacerlo muy largo, pero vamos a dar una vuelta por la marisma para ver qué es lo que hay y luego un kiku, haremos así, un titá en la cámara de la pescadora para ver cómo está en Roy Irlanda, pero hoy, día importante, Día Mundial de las Aves Migratorias, y hemos dicho, hoy, un día de migración perfecto, todas las aves están volando hacia el norte, por lo menos aquí en Urdaibai están pasándose, bueno, todo el Cantábrico, todo el Golfo de Vizcaya hacia el norte, muchas y muchas y muchas aves. Aquí, hoy a la mañana, ahora he dejado a mis compañeros anillando, han venido a dar otra vuelta, me han comentado que han cogido más carniceros, entonces, pues bueno, tampoco no creo que tenga ninguna novedad, si no, os la enseñaría, ¿eh? Pero vamos a entrar en la cámara del directo, orain sartuko gara zuzeneko kameran, lehenengo oruetako urmelean, eta gero ostean, arrano arrantzalearen kamarekin ere egingo dugu horrelako kiku txikitxo bat, eta hortxe ikusiko dugu. Lehenengo, mandoak hartuko ditut berriz, eta lehenengo, importante, la carátula de hoy. Día Mundial de las Aves Migratorias 2021, con un lema: canta, vuela y elévate como las aves. Abestu, egaz egin eta altxatu zaitez hegaztien antzera. Aquí veis un cartel chulísimo del World Migratory Bird Day, un evento que se celebra a escala mundial y sobre todo en todos los centros de visitantes que están, sobre todo en humedales. Nosotros estamos metidos en una red de trabajo que se llama Migratory Birds for People, aves migratorias para la gente, donde estamos incluidos unos 29 centros de no sé si 11 países distintos, 11 o 15 países distintos, ahora, no sé, empezando desde Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Inglaterra, Escocia, bueno, en África también, en Guinea-Bissau, en Senegal, en Gambia, en Marruecos, en Mauritania, o sea, un montón de centros que una vez al mes solemos tener una reunión, sobre todo para hablar de las actividades que realizamos con la gente de nuestro entorno y con las aves migratorias que pasan por nuestros lugares, ¿no? Una red de trabajo súper interesante. Luego una vez al año solemos tener una reunión presencial, que este año iba a ser, bueno, el año pasado iba a ser en Senegal, que teníamos una ilusión, yo tenía una ilusión terrible para ir, pero pues por circunstancias de la pandemia pues no se ha podido, por lo que a ver si este año lo podemos retomar. Y desde aquí pues un abrazo grande, porque sé que también hay gente que nos está escuchando de ese grupo, sé que nos siguen desde Holanda, entonces pues bueno, un saludo también a toda esa gente que sigue trabajando por las aves y las migraciones y por la gente que vive en esos lugares, en esos humedales. Un segundo, voy a cerrar la puerta. Y bueno, imágenes súper chulas que han sacado de este día de los humedales. No me digáis lo de canta, vuela, vamos, o sea, y álzate con las aves. Aquí esta imagen súper chula de esas golondrinas en migración, con ese canto que nos despiertan todas las mañanas, por lo menos en lugares como los que vivo yo,
pues tenemos ya las golondrinas que están con huevos. Sé que en el sur de la península ya han salido ya los primeros pollos, porque hemos visto los primeros pollos de golondrina aquí, en los cables delante de cerca del Unilever Center. O sea que esos deberán ser golondrinas nacidas en el sur peninsular, porque todavía aquí sé que en el caserío de enfrente de casa tienen pollitos. En mi casa ahora mismo las golondrinas están incubando los huevos, pero todavía no tenemos golondrinas, diríamos, de aquí, de Urdaibai, que hayan nacido y que estén fuera del nido. Esas golondrinas que son artistas, hoy día de ellas también, porque son unas aves migradoras increíbles que aún todavía están migrando hacia el norte, ya que normalmente por compañeros que tenemos en Suecia y en latitudes como en Finlandia y así, pues allí las primeras golondrinas muchas veces les llegan en junio, o sea, a finales de mayo, junio, por lo que todavía, imaginaros todas las golondrinas que tienen que migrar y que tienen que pasar por nuestras tierras. O sea, que ahí queda nada. Más cosillas del Día Mundial de las Aves Migratorias. A ver, había encontrado... Ah, sí, otro póster súper chulo, que si queréis os los voy a subir todos. Estos pósters con estas increíbles aves. Aves de todo el mundo, ¿eh? Ahí veis en primer plano un colibrí precioso. Bueno, ahí se ve alguna pagaza. Bueno, un poco de todo, un cóndor, una grulla coronada, algún tipo de martín pescador que no sé, un tipo de irundínidos, algún tipo de golondrina que tampoco puedo identificarlo, el zorzal, eso sí, y pues no sé, limícola también, que pues no sé qué sabría decir. Y bueno, y la barnacla cuelirroja esta, no, barnacla cuelirroja, igual estoy metiendo la pata. Os voy a pasar los pósters de el Día de los Humedales. Hoy de los humedales, no, perdón. De las aves migratorias, quería decir. Día que estábamos celebrando hoy mismo. Y venga, y este también, que me ha hecho mucha gracia, el de las golondrinas. Ahí los tenéis. Y bueno, apagaré también el móvil. Oso polita die, bai. Hegazti migratzaileen eguna gaur. Ya está. Eta horrela ya ez digute molestiarik egiten. Lo que os comentaba... ¡Ay, va! Jesús, que se cae todo. Lo que os comentaba antes, que de migración de aves, que esta semana ha sido una gozada porque hemos podido estar anillando también limícolas que todavía están migrando desde Mauritania hasta el norte, o sea, hasta Islandia, hasta Groenlandia. Hemos capturado, hemos hecho el seguimiento de correlimos comunes, uno además con una sorpresa de la leche que os voy a comentar ahora mismo. Y hoy mismo, día increíble, oso egun polita migrazio orako bere, porque hemos podido ver una especie, mientras hemos estado anillando, en la huerta de al lado, nos hemos fijado y estaba este ejemplar que nos ha hecho una ilusión terrible, que me imagino que ya sabéis lo que es. Uste dut badakizuen zerdan, cada vez vemos menos, había 2 ejemplares de tórtola europea, Usapal europearra, edo Usapal arrunta. Orain, euskeraz arrunta dauka izena, baina ez da oso arrunta. Gero eta gutxiago beltzen dira. Estaba diciendo que en euskera Usapal arrunta significa común, y estaba diciendo que es triste y es una pena, pero actualmente esta no es una especie común aquí, la vemos solo en migración. Creemos que ya lo que es la población reproductora que existía aquí en Vizcaya no existe, y pues aquí tenemos a unas tórtolas seguramente migradoras que se dirigen hacia el norte de esta tórtola europea. Usapal arrunta es añarrunta estena. Ikusi du hau eta hau. Las fotos las hemos sacado, bueno, gracias a Julen Santa Cristina, que ha estado conmigo con la cámara, y tita, le hemos sacado una foto, por lo menos que quede constancia y para enseñaros a vosotros. Bai, zueri denori erakusteko. Gaur ikusitako Usapala, tórtola vista. Hoy a la mañana una pareja de tórtolas que estaba en uno de los
en una de las huertas que están cerca de la estación de anillamiento. Más cosillas, os he comentado la semana pasada, a finales, no, ¿cuándo ha sido? Sí, a finales creo, anillamos estas preciosidades. Aquí veis, este correlimos común, estas son fotos de Marcos Isasi, otro compañero nuestro, otro colaborador de aquí del centro, de esa cuadrilla de jóvenes que tenemos aquí que lo dan todo. Y aquí podéis ver este correlimos común migrando por Urdaibai, que pudimos capturarlo durante la semana pasada para poder anillarlo y hacer su seguimiento. Pero entre ellos hubo uno que era un poquito más especial que los otros, aunque todos son especiales, ¿no? Pero hubo uno que de repente, a ver si lo tengo aquí, porque no sé si aquí está. Nosotros solemos sacarles un montón de fotos de todas las partes del cuerpo, pues para saber sobre todo las mudas que tienen, los desgastes, para saber la edad de estas aves, que es muy complicado. Pero tuvimos la suerte de encontrar un correlimos común, ¡tachán!, anillado, ¡tachán, tachán, tachán! Vosotros quererme. Aquí pone algo de Seum. Este es un correlimos común, es la patita de un correlimos común anillado en Inglaterra, o por lo menos con anilla inglesa. Y ahí ponía British Museum, que para nosotros fue un puntazo, porque normalmente estas aves se suelen anillar con anilla metálica y también con anillas de color. Y en este caso solo tenía metálica, pero la anilla metálica que tenía, y parecía bastante vieja, que luego igual nos damos... Igual no es así, pero tenía una anilla metálica colocada, o por lo menos británica. Nosotros todos estos datos los vamos a pasar a Eurin, a esa entidad que os he dicho, y desde Eurin seguramente nos mandarán dónde fue anillado, quién lo anilló y si es que se ha capturado alguna otra vez más. Además es muy curioso porque estas aves, estos correlimos comunes, como este, son de una subespecie bastante concreta que se llama la subespecie Shinsi, que es una subespecie que va a pasar el invierno al sur del Sáhara, a Mauritania, a toda esa zona del Banc d'Arguin, pero es que luego no se para en el centro de Europa a criar, no. Estas son una especie que se puede dirigir tranquilamente hasta Groenlandia o Islandia, ya que las poblaciones de esa subespecie están ahí, y también hay alguna población pequeña en el Báltico, en el mar Báltico, pero una población muy, muy pequeña. Y la diferencia que solemos ver es que estas aves nos llegan a Urdaibai ya con estos colores rojizos, con estos colores que van entrando ya en coloración nupcial, y con esos pechos negros, como este, son una preciosidad de aves, y ya cogiendo los colores nupciales, cosa que los correlimos que invernan aquí normalmente no mudan aquí hacia la prenupcial, no cogen esos colores aquí, normalmente hacen un salto y en la zona del Wadensee es donde realizan su primera muda prenupcial para dirigirse a sus zonas de cría. Entonces es súper interesante este tipo de especies. Luego, por supuesto, mira, esto puede parecer como hasta un reto, ¿no? Pero solemos sacar fotos de muchas partes de estas aves, ¿no? Por ejemplo, pues para ver los desgastes, los que os comentaba antes. Fijaros estas plumas, pues el desgaste que tienen en las puntas, ¿no? Hay algunas como esta que tiene el borde blanco, que es nueva, se ve que no tiene casi nada de desgaste, pero fijaros, por ejemplo, en esta, en la otra, como, aunque no tenga mucho, estas plumas están desgastadas, y aquí están ya las de plumaje nupcial, que son estas rojizas y que paulatinamente irán cogiendo esos colores. Oso egasti bonitas de la ambiente, ¿eh? Y sacamos, pues por supuesto, esto no es un reto, pero fijaros, porque algún día igual hasta lo ponemos. Aquí está, mira, una patita del correlimos común, Shinsi, pero también hay otra patita. ¡Tachán! ¡Tachán! Esto es de otro limícola,
pero no va a ser el reto, ¿eh? Hoy no hay reto. Esta es otra patita de esta preciosidad de ave. De este chorlitejo. Hoy, vaya, chorlitejo grande. Chirricho andía. Ay, ahora me he dejado. Me he dejado los estos en la zona de anillamiento. Bueno, hay perdonarme los galegos y los catalanes. Chirricho andía eta chorlitejo grande. Este chorlitejo grande también que pudimos observarlo. Por supuesto que sacamos también fotos para ver el plumaje y para poder calcular la edad de este ave. Y como no, un amigo nuestro también. ¡Tachán! El milurico bailón. Ese sí. La xibitona. Culisca chiquia. Anderrios chico. Common Sandpiper. Amentsi ikusten duzuena, lehengo gunean erastuntzeko orduan. Y esto, en inglés, Danlin. Sí, Alberto, Eguille. Terry Variant. Joder, es verdad, si no... Mira, antes cuando hacíamos todos los días las retransmisiones, tenía todos los nombres en la cabeza. Ahora ya sabes, la vejez. Se me va olvidando, la edad. Entonces, pues bueno, es así. Y ahora ya vamos a acercarnos a la laguna y a dar una vueltita por la laguna. Common Ringed Plover, en inglés. El otro, este no. Vamos a acercarnos a la laguna. A ver qué es lo que vemos, porque la verdad se ha dicho, hoy no he estado cerca de lo que es el ventanal del centro. Entonces tampoco sé lo que hay. Aunque la cosa se ve súper tranquila. Mira, sí, aquí está el islote de las espátulas. Y se ve tranquilito, hombre, pero bueno, se ven ahí unos biluricos bailones. El video que es el Sandpiper, el Common One. Ahí se ve, mira cómo baila. Se ve muy lejos, pero ahí hay una parejita de biluricos. Las cigüeñuelas que ya creo que están cogiendo su territorio, que están por aquí, que van a hacer el nido como el año pasado. Pero las espátulas han desaparecido. Se habrán ido a comer hacia el estuario, ya que ahora la marea está baja. Y aquí tendremos a los incondicionales de siempre. Vamos a acercarnos al islote. ¡Hombre! Pero si aquí tenemos un viejo conocido. Fijaros quién está aquí. Itu zein dagoen hemen. Txistu. Oso urrun dago, ¡Ay! Me cachis la porra, que no he cambiado la cámara. Yo estaba hablando para mí, pero bueno, estaba viendo a Txistu, a las cigüeñuelas. No había cambiado la cámara, tenéis razón. Ay. Si supierais cuántos botones hay aquí, menos mal que tengo al guardaespaldas de Vicente. Pero aquí está, Txistu, con una nave real. Es que ni hola con nadie, se me va la olla y claro, yo estoy viendo. No os perdéis a Txistu, ahí está. Mira qué guapo está él, alimentándose de esa hierba, mientras todos los demás están descansando. Está lejos, pero es lo que enfoca esta cámara. Y aquí, toda esta cuadrilla de machos. Y al fondo, aparte de la motosierra, se escucha los carriceros. Vamos a acercarnos. A ver si... Bueno, ahí hay una gaviota pati amarilla. Kaionka horia. Si supierais cuántos botones hay aquí, os voy a enseñar en un momento, ya veréis. Vais a flipar. Ve tú, erakutsi dut zuen.
Ahí va. Fijaros, con la cámara. Mira, esta es la pantalla donde estaba el bilúrico. Que para esa pantalla, para que aparezca, le tengo que pinchar a una cosa que se llama presentación. Ahora estoy yo aquí. Entonces, esta es la webcam. Luego, claro, si no pincho la webcam, va a seguir el bilúrico. Y luego aquí tengo el directo de la laguna, que es lo que hemos estado viendo nosotros ahora. Entonces yo lo estaba viendo súper bien, pero estaba puesto el bilúrico. Y ahora mismo está puesta la webcam. Entonces, y luego está aquí el del micrófono, que veis, ese microfonito que está ahí. Pues, y sí, es el que me da un dolor de cabeza terrible, porque se me olvida de todas. A veces el ponerlo y otras veces el quitarlo, que también tiene su gracia. Y luego, aparte, si quito todo esto que veis, que os he estado enseñando, aquí veis que está el directo del Águila Pescadora en otra pantalla. Al final son 3 pantallas. Ah, y por supuesto, el Telegram y la visión de cuánta gente estáis. es un poco lío. Pero bueno, vamos poco a poco aprendiendo. Bueno, después de un año, que menos. Y ahora ya voy a dejar esto aquí. Así. Ahora ya se me ve. Y ahora vamos a ir, voy a pinchar en la laguna y tic, a la laguna. Nos pregunta Íñigo, aupa Íñigo, espero que estés bien, porque ya comentaste el otro día que te había tocado el bicho. Nos comenta Íñigo a ver cuáles son las cámaras que usamos. Sé que son unas Axis, pero eso nos tendrá que decir Vicente, porque yo eso... Eso es, como la torre de control del aeropuerto, Brigitte. Así, es verdad. Vale, pues ahora vamos a seguir un poco con la cámara y luego vamos a pasar a la Águila Pescadora. Bueno, vamos a acercarnos hasta el islote de la cámara, que está un poco sosito, pero bueno, hay cosillas. A ver, vamos a mirarle a esta focha. Venga, hace tiempo que no hemos visto una focha. Además, una focha descansando. Uy, qué raro. Mira, además una focha descansando y con un paisaje chulísimo. Mira, fijaros. Esta flor de florecillas naranjas que veis aquí, en euskera se llama pasmovelarra y en castellano creo que se llama murajes. Mira, aparte de la focha, ahora os voy a comentar otra cosilla. Es una flor chulísima que sale normalmente en huertas. Hay algunas que tienen la flor, creo que azul o blanca también, pero aquí normalmente sale la que tiene esta florecita naranja. Y esta flor que veis, o sea, nosotros la usamos un montón para hacer un ungüento, una pomada, una crema, diríamos, sobre todo para la piel. Y tiene unas propiedades antibióticas brutales para las heridas, es una gozada. O sea que aparte de aves, esta focha ha estado tranquilamente echándose la siesta encima de estas plantas, encima de los murajes. Y ahora se va. 22 grados, de verdad. Sí, yo ahora mismo estoy dentro y tampoco me estoy enterando, pero sí, hoy han comentado que aquí en la costa de Vizcaya y en donde estamos, las temperaturas van a llegar 32-33 grados. Y eso es una burrada. Bueno, para nosotros, con el nivel de humedad que tenemos y 33 grados, hoy va a ser tela marinera. Aquí están las fochas. Y enseguida vamos a dar un vistazo. ¿Veis? Paisaje veraniego. Es una pena, pero estos días suelen salir parelios y así, porque hay nubes altas allí. Hay sobre todo cirros y se ven.
pero uy, se ve súper borroso, no sé. Voy a ver si está en automático. Ah, aquí. Sí, o quizás la cámara esté un poco sucia. Algún día tendremos que ir a limpiarla porque hay una gaviota que ahora se ha acostumbrado a ponerse encima de la cámara y lo usa como retrete también. Mira, y aquí está nuestras amigas las arañas que algunos insectos cogen, ¿eh? Ahí solo que no los enfoca. Pero así de lejos se ve. Ahí está. El pobre insecto de merienda. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a la cámara del águila pescadora, vamos a poner un poquito de la música de la pescadora y pasamos a ver qué es lo que ocurre en el centro del estuario de Urdaibai. Ahí va. Ahí va. Y aquí estamos en el este de la pescadora. Y lo que estamos escuchando creo que es una desbrozadora o algo. Qué raro. Creía que estaba quitado el sonido. Sabíamos que estaban desbrozando una zona. Pero bueno, una zona no de la marisma, ¿eh? Y aquí vemos que está tranquilamente vendido por muchos trabajos de desbroce que haya. Aquí está. Tiene toda la pinta de ser landa. Ahí le veis. Descansando en estos momentos. Las Saiasko. Eta arrautzen inkubazioa jarraitzen. Que es lo bueno. Le voy a dejar a Vicente para que mire una cosita. Para quitar este super sonido. ¡Ah, opa, Vicente! ¿No sabéis lo extraño que se hace cuando ves el ratón que se mueve solo? Y aquí, ahora vamos a estar sin sonido, es un poco más soso, pero por lo menos para ver a la pescadora más tranquilo, porque lo que vamos a escuchar hoy va a ser esa desbrozadora o ese tractor que va a estar desbrozando, creo que durante prácticamente toda la mañana y toda la tarde. O sea que, ahí está. Sí, a ver, esa música, jo, Bitu, gainera komentatuko dizuet gauza bat, os voy a comentar una cosa. He estado hablando con el autor de esa música, con un profesor de música que hubo aquí, bueno, que ahora está en otra escuela, pero estuvo en una escuela pequeña de aquí, en Urrechindorra, en música, y que junto con la escuela Montorre de aquí, de Rotiz Artega, hicieron ese vídeo tan chulo, que luego lo puedo poner otra vez si queréis. Estuve hablando ayer y seguramente vamos a hacer un remake de ese vídeo, porque ya fueron muchos años desde que se hizo. Y ayer estuve hablando con Unai Eguía, que es el autor de esa música, que es una maravilla, que vamos, incluso en las radios, en muchas, cuando cada vez que hablamos en la radio, pues lo ponen como sintonía y alegra bastante, sobre todo contando lo que es la vida de las águilas pescadoras en Urdaibai, desde Inglaterra hasta Senegal, o sea, desde Inglaterra al País Vasco, del País Vasco a Senegal, que el otro día os mandé. Y lo que os dije, y le dije a él también, que súper premonitorio, que hiru arrautza habían dauzka, 3 huevos tienen en el nido. Hace 7 años, 8 años que se creó la canción. Y mira, en ese momento ya se sabía que iban a tener 3 huevos. O sea que, vamos.
Perfecto. Vale, y ahora vamos a acercarnos un poquito, aunque nos está dando un poco la espalda. Sí, es que mi casco, Vicente, porque era bastante desagradable estar escuchando todo el rato el tractor. Y aquí vemos a Landa. Estos días les hemos visto hacer los turnos, ayer mismo también, es una pasada. Lo bien que están llevando estas dos águilas pescadoras. Maite Chiquilla nos dice desde el Telegram que estaría bien hacer un coro con los del chat. Se dice premonición, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Esta premonición? Igual no. Pues igual no he dicho bien, ¿eh? Pues mira, pues si os animáis a hacer un coro, a ver, yo lo que voy a proponer es en el coro que estoy yo aquí en Arteagas, y cuando nos dejen, pues vamos a hacer también una versión de esa canción. Gaiska nos dice, a ver si es Landa o Roy, creo que es Landa. Por la coloración de las plumas, creo que es Landa, pero no lo puedo decir seguro. Además, mira, habría que mirarle también porque le falta una rectriz. Sí, mira, ahí está. Sí, hoy hace calor, hoy van a sufrir un poquito, hoy necesitará algo de pescado fresco, ¿eh? O sea que espero que Roy cumpla. Ah, mira, si está aquí Roy, vamos a acercarnos. Sí, sí. Ah, no, pues mira, qué cagada. El que estaba en el nido era Roy, y aquí está Landa. Creo que sí, ¿no? A ver, creo que pone... Mira, está, venga a pillar. Sí, T06. Amen. Abian dagoena Roy da, eta orain Landa ikusten dugu, hemen bere eraztunarekin T06 alboko postean, eta venga, reklamatzen dago, ez dakit, zer nahi duen, baina agian ez du jan gaur goizean, eta Royri izaten dago, a ber, noiz ekarriko dien arraina, ez da? Guazen urbiltzera. Ostras, pues me había parecido que era Landa, ¿eh? Ahí está. ¡Qué bonita es! Betusek polita. A mí me gusta dugun Landa, arrano. Gertutik. ¿Quién nos iba a decir hace un año, cuando empezamos con lo de la cámara y así, que íbamos a tener una cámara? Yo todavía me emociona, al ver, que íbamos a tener una cámara que nos diera esta calidad de imágenes y el poder ver de esta manera, ¿no? Mira, y cómo, qué pena que no tenga el sonido ahí mismo, pero bueno, esas cosas iremos arreglándolas de aquí para el año siguiente, o para la invernante que venga. Esta venga a pillar. Landa. Sí, es eso. Landa lleva la anilla en la pata derecha y Roy en la izquierda. Además, lo de Landa es muy curioso porque si os fijáis, solo tiene una anilla plástica, una de PVC. Se le colocaron dos, una en cada pata, pero mira, ahora nos está mirando. Y nos está pidiendo algo, pero es que no le entendemos. Pues le colocaron dos plásticas y una de ellas la ha perdido. O sea que, mira, por lo menos nos sirve para identificarla. La T06 color naranja, anillada en Francia, en las Landas. Y Roy con la anilla amarilla N3. Es una cámara divertida porque es que las vistas que te da ahora mismo, por ejemplo, el fijarse en esta marea baja, en esos colores que presenta el estuario, y en todo... mira, ¿qué ha sido esto? Ah, no, ha sido una pluma. Ha sido una pluma de Roy Holanda. Pues mira, pues la vamos a seguir, a ver a dónde va. Venga, mira, se puede seguir hasta la pluma que se le ha soltado a Roy. Ay, que se me ha ido, ahora sí se me ha ido. Ha caído aquí. Vamos a ver si la vemos. Pues por aquí se le ha caído una pluma a Roy.
y nos podemos acercar para ver todos los tipos de algas. Se podría hacer un estudio de las algas. Estas, joder, siempre, estas se le llama la lechuga de mar, que suele ser en aguas donde están un poco eutrofizadas y tal, y esta otra es otro tipo de alga, esta alga marrón, que suele salir donde el fango, yo cada vez que veo esta alga, sé que hay en el fango cubre bastante, y es fango negro, potente. Nos preguntan a ver cuándo nacerían. Pues parece ser que yo, según mis cálculos, para mí sería la primera semana de junio. Pero luego hay que ver cuándo empezaron, cómo es debido a incubar. Mira, y este es el sedimento que podemos ver en toda la marisma. Incluso, fijaros que casi podemos ver hasta la fauna que habita en ellos. Mira, ahí se ven esos pececillos que serán potamochistus, que viven en estos canalillos. Y todos estos puntitos que veis aquí, ay, que me he ido, esta vez ya me he pasado. Todos esos puntitos que veis, esos son una especie de caracolillos pequeños, son vitorinas, que hay millones. O sea que es una zona súper rica, como todos los estuarios y todas las rías, sobre todo pues para los moluscos y anélidos, bueno, todos los gusanos, todos los que viven ahí. Y eso lo que trae es comida para muchas especies de aves y para muchas especies de animales. Fijaros en todas estas llanuras. Hoy un día súper tranquilo, aunque hoy creemos que Roy y Landa van a pasar bastante calor. Etorriko gara, Roy ikustera. Baina hurbilduko gara orain Landari begiradatxo. Ah, no, es Landa la que está soltando un montón de plumas. Estará mudando también. Y no sé lo que le pasa, pero está venga a piar. Isildu gabe, ikuste zaio, ki. A ver cuándo nacen los pollos. Bueno, primero que nazcan, no sé si va a ser la última semana de mayo o la primera de junio, pero a ver si hay suerte. Eso sí, hay una expectación ¡buah! Brutal. Tenemos a medio mundo siguiendo la evolución de los huevos de Roy y Landa. No, esta no es calor lo que tiene, yo creo que está pillando por algo. Sí, también, aquí nos dicen en el Telegram que Joana nos comenta que Euskalmet dijo que iba a llover quizás algo, pero también han dicho que para mañana va a haber un cambio brusco del viento, o sea, no sé si entrará galerna o qué será, y espero que no sea galerna gorda, porque aquí cuando pega la galerna también es potente. Aquí está, venga a piar esta preciosidad de Landa. Beitu zelan begiratzen digun, fijaros cómo nos mira con esos ojos, tiene una mirada además súper penetrante. Antoni, te vas a Tanzania. Beitu zelan begiratzen digun. Qué chulas. Bueno, nik yo igual, con estas imágenes de Landa y Roy, pues igual os voy a decir hasta la siguiente. Bueno, sartuko naiz ahí es, parkatu. Sartuko naiz apurtxo bat euskaraz egiteko ere. Eta jarraituko dugu. Y pues ahora empezaré con la retransmisión, aunque sea un ratito, en euskera, y luego ya os diré, a los que sigáis, pues aquí seguimos, y a los que nos abandonéis, pues hasta la siguiente retransmisión, que me imagino que será el miércoles, si
no hay alguna cosa mejor, y si hay alguna cosa antes, os avisaremos a todos por ese grupo de amigos del formulario ese que soléis mandar con vuestro correo electrónico. Y ahí os mandaremos toda la información que vayamos sacando. Tengo pendiente mandaros la información sobre el voluntariado que os comenté el otro día. A ver si luego en un momento os la mando a todos. Venga, besarkada bat usten gaituzenari, a los que nos dejáis un abrazo, y con los que seguís, pues aquí estamos. Venga, intermedio. Eta, beste momentutxu batzutan jarraituko dugu hemen, euskerazko emanaldiarekin, eta hemen, ikusteko gaurko eguna. Hegazti migratzaileen mundu mailako eguna. Abestu, hegaz egin eta altza zaitez hegaztien moduan. Hori da, aurtengo lema hori. Aber egiten baldin badugu, datorren astean edo, holan egun bat, hartuko dugu goizeko abesbatza edo kontzertu hori entzuteko zuzeneko bat, holan atzean entzuten diren hegaztiak eta hemen inguruan daudenak goizetan entzuten direnak. Beraz, gaur dan hori ospatu daizuen hegazti migratzaileen mundu mailako eguna. Lehen komentatzen dago naiz, gu badago gaudela sartuta Migratory Device for People deitzen den talde batetan, Europa eta Afrikako bizitari zentruak osatzen duten talde bat, lan talde bat, eta batez ere hegaztian migrazioa eta jendea lantzen duena. Hilerokitzen ditugu batzarrak, Skype bitartez edo Zoom bitartez edo, eta urtean behin izaten dira presentziala. Eta iaz, Senegalen izateko zen, baina ezin izan genuen joan COVID-ak dela eta. Beraz, aurten, esperantza horrekin, urrian denok bilduko garen momentu hori itxaroten, Migratory Device for People edo hegazti migratzaileak jendearentzako talde horretan. 29 bizitari zentru, ez dakitzen bat herrialde diran, baina 11, 12, 13, bueno, ez dakit. Finlandiatik hasi, Suedia, Norvegia, Polonia, Alemania, Mauritania, Maroko, Ginea-Biso, Euskal Herria, danetarikoak batzen garan jendea. Beraz, gaur gure santua eta hegazti migratzaileen mundu mailako eguna. Ospatu daizuen, aunque sea, urten apurtxo bat, lehiora bada eta hegaztitxoren bat edo ikusten duzuen. Naiz eta migratzailea ez izan. Esaten egon garen aldean, oso egun berezia gaurkoa, bereziak ere jartzen diren kartelak eta hau oso politan iruditu zait, hortxe daude enarak, eta beraien abestiekin saltzan, nota horiekin, eta egia esan gaur egun sasoi honetan goizero, horrelako lekuetan bizi gara, enaren doinuekin esnatzen gara,
Eta amentxe, kartel oso polita, poster oso polita, enarak enarak pentagrama batetan, soleko klabe horrekin batera. Benetan, enaren, guazen entzutera, enaren doinua. Goizetan entzuten dugun doinua. Gaur. A ver, topatu dago tamen hauxe, entzuten, oke? Hauxe, goizero. Hemendik, berzenterretik entzuten den doinu zoragarria. Sasoi honetan. Beraz, gaur, hegazti horien eguna ere bada. Enaren eguna, ze benetan enarak hegazti migratzaile itzelak dira. Eta enararekin batera, lehen komentatu dudana. Erakutsiko dizuet ere, gaur ikusi dugun, zoragarria hegazti hau, usapal arrunta. Arrunta euskeraz, baina arruntetik ez dauka ezer. Gero eta gutxiago daude, desagertu egin dira hemen abia egiten zutenak, eta populazioak doaz gero eta beherago, gero eta txarrago. Beraz, hemen gaur goizean, gure inguruko ortu batetan ikusi dugun usapal arrunta, edo europearra. Turkiarrarekin konparatuta desberdina, Beitu, erakutsiko dizuet, eta aurkitzen dudan. Barkatu, gauzatxo raro bat egin dut, eta batzutan mugitzen zaidena, eta ez du nahi, oso da. Horrela, ematen badiot, amen. Behar non dago? Amen. Beitu, erakutsiko dutzuet, hau da, turkiarra, ikusten duzue, baina, erakutsiko dutzuet, biak batera, europearra, gorrizka goitik, eta turkiarra grisa. Biak batera, hemen ikusteko dugu beste bat, joan den urtean ataratakoa, hemen, behitu, ze polita dan usapal arrunta. Hau, hemen, inguruan gaur goizean ikusi duguna eta aste honetan migrazioan dabiltzanak ikusten ari garana. Horrekin batera, limikolak izan dira, beste txirriak izan dira, eta txirritxoak egunotan guretzako, sorpresa handiak eman dizkigutena. Ametxe, txirri, arrunta, xinzi, subespeziekoa, gure artean migratzen. Harrapatu genuena joan den astean, eta sorpresa handi batekin. Beraietariko bat, eraztun duta zetorren, eta eraztun hori ez zen guria. Britainia handikoa zen, Ingalaterran jarria, British Museumen. Bai. Ametxe. British Museumen jarritako eraztun bat txirriaren. Orain, jakitzen dugunean nongoa dan eta ze lekutakoa dan, esango dutzuet segidan, suerte daugagun da argazkinen batzuk ere bialtzen dizkigute. Eta orain, gozen urbiltzea, urbiltuko gara lehen motaren Oruetako urmaelera, baina segidan, edo ez, agian, Oruetako urmaelera urbiltuko gara, txaron, se está bendito, yes, stop. Ontxe eta pasatzen dugu Oruetara. Ze ontxe ikusi barri dut,
etorri da beste hegazti migratzaile zoragarri bat, gure lagun zoragarri bat, mokosabala. Amentxe. Aurrez aurre, Oruetako Urmaelean gaurko eguna ospatzen ere, mokosabal heldu bat. Hortxe ikusten da bere mokoarekin, punta horiarekin eta gangar horrekin, horren nahi desan, heldua dela. Batzuk iparrerantza, oraindik, abi egiteko lekuretara, baina beste batzuk inguruan geldituko zaizkigunan susmoa ere badekogu. Mokosabal elegantia, benetan. Eta bere alboan, ontxe ikusi daitekena ere, kuliska txikia. Hortxe eskutatu da. Bueno. Mokosabala. Urbildu gaitezan behan daukagun irlatxora, hor ikusten dira kopeta zuriak, eta gaur kopeta zurien eguna. Lehen ere, egon naiz komentatzen, hor, gustot euskaraz ere esan dudala, hortxe, kopeta zuri batzu, eguzki hartzen, eta bueno, nagiak entzan, urrutuko gara, eta ikusi zelako zerua daukagun, gainera, zeru hauetan batzutan parelioak eta ematen dira, eta horre zirroa daude, hor oso laino altuak, izotzez osatuta dauden lainoak. Bueno, aspaldian ikusi gabe gertutik, guazen hurbiltzera, ikusten dugun. Venga, Sanka Luzearen atzetik, venga, guazen. Badu. Fijau, zelako elegantzia da, Hortxe. Jana, bilatzen, amendi gutxira, arrautza jarriko dituztenak, Eto ze politi. Eta bere albuan, txatxan, kuliska txikia. Biluriko bailon. Xiritola. Biak batera, bata dantzan da bestea uretan. Oso da. Nango dugu, beste bueltatxo bat, eta han fondoan entzuten direna, mikrofonotik, leskaria. Krik, 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 krik. Eta zelako eguraldi izaina daukagun, 23 gradu orantxe momentuan, eta temperatura goruntz eta goruntz. Gaur egun Sargoria tokatuko zaiguna, behintzat hemen Urdaibai. Eta hemen gehiago iritsi diran, kaio, hankabari bat, eta mokosabala. Hortxe. Eta venga, oin saltotxo batetan, pasatuko gara arrantzanearen abia ikustera. Nor dagoen orain, zegia pista galdu dioteta. Bagoaz. Horba. Amen. Tita batetan, pasatzen gara kamera batetik bestera. Eta hori dagoena landa dela esango nuke, bai. A ber, antxe ikusiko dugu. A
altxatzen duen burua, behitu, arrautza jortxe ikusten dira, bai, landa. Uste dute, bai, laranja koloreko dauka, erastuna, eta hortxe arrautza antolatzen, bere gorputzan azpian sartzeko, behitu, ze elegantea. Eta nola mobiten dituen arrautzak, bera egopean sartzeko moduan. Hortxe ikusten da. Egunotan, beti dago bereetariko bat, abian, aber, Roy, arrainak harrapatzera joan dan, ze gaurko egunarekin, dagoen beroarekin, hidratatzeko, nik uste dut, arrain freskoa behar duela, bai landak, baita Royek ere, baina, a ber. Eta saiatuko gara, Roy ikusten dugu, baina seguruenik arrantzan joan da, hemen paloan ez dago. Beraz, emango dugu osteratxo bat, padurako poste hauetatik, Roy gustatzen zaizkiona, ia ikusten dugu. Osteratxo bat egin bago. Marea behan, suposatzen duen gorantza hasiko dela. Bueno, hasi ez, hasita egongo da gorantza. Atzo uste dut ordubiak eta, ez atzo da gainen ordubiak eta gaur laurak inguruan edo izango dela esango nuke. Ikusten dira hemen fondoan, uste dut mokozabalek diala, hurbilduko gara, bai, mokozabalak. Hurbiltzea. Oso urrun daude, baina ikusten da reverberazio eta guzti, mokozabalak hor gilditu barik jaten. Asperantza, hortxe, 3 mokozabal, gero, etorriko dira ona oruetara, baina, guazen Roy aurkitzen dugun, trena, lehen entzuten izan duguna, hortxe pasatzen da. Nik gomendatzen dut zuete, etortzen bazaete Urdei baira, egun ematen, saiatu trenez etortzen. Eta edo etorri Gernikan arte, Gernikan hartu trena, Bermeora arte, eta ikusko duzu zelako bidai zoragarria, paduratik bertatik ematen du, trena daola, padura gainean, hortik enduko naiz, txakurrekin arazo itzela dago, eta oraintxe momentuan ere, hortxe, txakurrak paduran dantzan, kauen lamar. Zerbait egin beharra egongo da, ze kolizionatu egiten du pillo bat. Txakurrak, azken finean, katuen moduan, etxaberea dira, eta etxabereak, gauzatxo bat esan nahi du, etxean dauden abereak. Etxeko abereak. Beraz, egon daitezela etxean. Zebestelan arazo ugari sortzen dituzte. Roy ez da gindora joan dan, baina ez dugu ikusten paduratik. Arrain bila joango zen. Orain agian bueltan etorri da, baina abentxe gairi gara, padurako ibilbide guztia egiten, eta ez da deni. Ia ba. Gertu ere ez dago, segurutira joan naiz, baina ez dago. Eta ametxe jarraitzen duen landak.
eta landaren siestatxo honekin, nik neok datorren astera arte esango dizuet. Disfrutatu gaurko egunaz, hegazti migratzainen mundu mailako egunaz, da hurrengoan ere, danok elkarrekin, Urdaibaiko altxorra hauetaz disfrutatzen. Hala ba, gero arte!